En 2006, y tras el rotundo éxito de crítica y público de Most Wanted, llegaba Carbon, la nueva entrega de la saga Need for Speed. En este caso, Black Box contaba con la presión extra de tener que igualar o superar a una entrega que a día de hoy es considerada como mítica. Y si bien lo intentaron y consiguieron un producto decente y disfrutable, quedó muy por debajo de los estándares de calidad de su anterior juego, por multitud de motivos que vamos a intentar desgranar. ¡Vamos allá! Carbon, o Carbono en algunos territorios, nos situaba pocos meses después de los sucesos vividos en Rockport, en Most Wanted, llevando al mismo protagonista, quien decide volver a su ciudad natal, Baltimore City, y quien es localizado a la entrada de la misma por uno de los antagonistas de la entrega pasada, el Sargento Cross. Ahora convertido en un cazarrecompensas, logra que nos estrellemos, haciendo que perdamos de nuevo a nuestro queridísimo M3. Tras este suceso aparecerán Darius y Nikki, a quienes parece, y esto se nos relata mediante un flashback, que hemos traicionado en el pasado. Sin entrar en muchos detalles, lo que se nos deja claro es que ahora Baltimore está dividido en distritos controlados por distintas bandas, y que tendremos que recuperarlos para enfrentarnos a sus líderes, en un nuevo tipo de duelo bautizado como Carreras Canyon. ¡Canyon! ¡Oh yeah! Hasta aquí todo parecía correcto. Una historia sencilla, pero algo más compleja y enrevesada que en Most Wanted, nuevos aliados y enemigos, una estructura similar a la de la Blacklist, pero con algo más de libertad a la hora de desafiar a los líderes de las bandas, y un estilo visual mejorado técnicamente a la hora de presentar las cinemáticas. Pero entrábamos en juego y empezaban a aparecer extrañas sensaciones. Lo primero que hay que destacar es que esta entrega fue la primera que se desarrolló con la nueva generación de consolas ya a la venta, por lo que su desarrollo estaba planteado para las mismas: PlayStation 3, Xbox 360, Wii y las 3 consolas de sobremesa de anterior generación, además de versiones portátiles y PC. El problema aquí, y no es baladí, es que desde Electronic Arts se decidió trabajar en base a la versión de PlayStation 2 y realizar ports mejorados para plataformas más potentes. Nada que reprocharle a la versión para la consola de Sony, que estaba muy bien a niveles técnicos, pero esto se tradujo en unas versiones un tanto inquietantes para 360 y PlayStation 3. Y no os voy a engañar, se veían muy bien, con resoluciones más altas, mejor frame rate, texturas de mayor calidad en algunos casos y un sistema de iluminación más realista, así como un polycount mayor en los vehículos, pero con unos escenarios limitados por los originales de PlayStation 2. Y lo vemos mientras os lo detallo. Mismas estructuras, misma distancia de dibujado, misma cantidad de elementos en pantalla y un diseño que bebía de las limitaciones propias de la anterior generación, con multitud de zonas que tapaban la línea de visión, con enormes edificios para ayudar con la carga progresiva del escenario. Yo lo jugué en 360 y constantemente me daba la sensación de estar ante un título que se veía muy bien, pero que contaba con multitud de elementos que parecían antiguos o muy limitados. Y no solo se trataba de que los cimientos estructurales fuesen los de PlayStation 2, sino que la inteligencia artificial, las físicas y otros sistemas que dependen en gran medida de la capacidad de procesado estaban también limitados por las capacidades de PlayStation 2. Muchos diréis que Most Wanted también tuvo un port para 360 y que fue maravilloso, y no os falta razón, pero ese juego no se desarrolló inicialmente para la consola de Microsoft, sino una vez ya estaban desarrollándolo para las plataformas de su generación. Además, la estructura de inteligencia artificial rival era más simple, más efectiva también, porque se centró en presentar a un número muy limitado de rivales y a la policía, mientras que en Carbon, y aquí vamos con una de las novedades que introdujo el título, participaban grupos de corredores más amplios, con varios perfiles distintos, como ahora os explicaré, y con compañeros de carrera, además de con policías. Veréis, en Carbon tenemos compis, o panas, o una crew, que compite con nosotros y que sigue unas órdenes básicas que podemos darles en carrera. Los otros equipos también cuentan con este tipo de asistentes. Se trataba de lanzadores, que nos permitían seguir su estela si nos colocábamos a su rebufo para salir propulsados, y que funcionaban mal, porque siempre estaban por detrás de nosotros y perdían todo el sentido. También estaban los exploradores,
que buscaban rutas alternativas o atajos, y que tampoco funcionaban porque se solían encontrar siempre al fondo, o porque la limitada estructura de los circuitos no podía permitirse grandes variaciones, y acababan por no tener puto sentido. Y para finalizar, los bloqueadores. Un tipo de ayudante totalmente chetado que bloquea a los demás participantes y que a veces generaba tal caos que provocaba que el resto de participantes de la inteligencia artificial se quedasen bloqueados en accidentes masivos, haciendo que la carrera fuese pan comido. Como idea, no era mala, pero una vez in-game no funcionaba, y menos aún con el diseño de circuitos del juego, más similar al de Underground 2, con zonas mayormente estrechas y donde no tiene sentido una marabunta de rivales y aliados, que al de Most Wanted, que contaba con muchos tramos y zonas más anchas. Un mal diseño de base para tanto coche y un lastre lógico de comportamiento al estar diseñado en PlayStation 2 y con su procesador central como limitación hizo que esto no funcionase bien a efectos prácticos. A nivel de concepto sí que estaba genial, y además esto servía para introducir a más personajes con personalidad y a darle un toque novedoso a las carreras. Respecto a esta crew, matizar que en consolas de nueva generación contaban con un modelado bastante bueno y que estaban muy bien integrados con su captura de movimiento y expresiones faciales dentro de las escenas creadas con el engine del juego en tiempo real, uno de los pocos añadidos realmente de nueva generación. En consolas de generaciones pasadas no existen estas escenas ni estos modelados in-game. Por otro lado, el juego era mucho menos emocionante en términos generales que Most Wanted, ya que la dificultad general era mucho menor. En mi opinión, una partida a carbón podía ser divertida, pero una partida Most Wanted solía ser siempre mucho más épica y emocionante. En donde sí funcionaba esa sensación de emoción era en los duelos Canyon. La nueva modalidad que nos proponía competir en tramos de laderas, con el peligro de poder salirnos de la carretera y perder de inmediato, y en donde encontrábamos un número más limitado de corredores. En estas pruebas, la inteligencia artificial, sin ser perfecta, es más desafiante porque contaba con más recursos en su base de PlayStation 2, y no había ayudantes chetos o inútiles que requiriesen del procesado gráfico o lógico, dejando más recursos para los pocos competidores que aparecen. Canyon es casi lo único sobresaliente de esta entrega, y además cuenta con un acompañamiento musical brillante, que hace que la tensión aumente en muchos puntos. Estos tracks dinámicos estaban creados por Paul Linford, quien ya nos dejó claro en Most Wanted que es un crack de lo suyo. Carbon también nos trajo de vuelta los derrapes, tan buenos como en Underground, aunque para ser redondo en este aspecto, también debió devolvernos las carreras de aceleración. Una pena que no fuese así, pero como paliativo, introdujo otro de sus elementos más destacables, el Auto Sculpt. Un modo centrado en personalizar las mejoras visuales de los carros, con un sinfín de opciones y de resultados posibles. A cualquiera que le gustase el tuning y el mundo de la customización, esto le debió volver loco, porque también fue otra de las grandes integraciones que trajo el juego. Centrándonos en las persecuciones, estas eran bastante similares a las de Most Wanted, con mejores daños visuales, maderos más locos en su comportamiento, pero menos emocionantes en líneas generales, porque en no pocas ocasiones se hacían el lío en los circuitos, se quedaban rezagados o se limitaban a seguirnos sin más. Otras veces resultaban en un caos muy divertido, pero volviendo a lo ya comentado, la inteligencia artificial era demasiado irregular. Veréis muchas opiniones, reviews y especiales en donde se habla de lo bueno que es este juego, que es una joya oculta o un juego infravalorado, pero la verdad es que sin ser un mal juego, porque no lo es un producto muchísimo menos redondo que su anterior entrega. Está muy limitado por ser un port de una versión inferior y cuenta con una inteligencia artificial y unos compañeros de carrera que en no pocas ocasiones rompen la experiencia de juego. Se ve muy bien, te va a divertir y desde luego que te puede gustar o inclusive ser tu favorito. Pero una cosa son los gustos y otra las calidades reales. Y Carbon no deja de ser un juego de 6 o de 7 sobre 10 debido a sus lastres tecnológicos, a sus malas implementaciones y a un diseño de mapeado que fue un paso atrás con respecto a Most Wanted. Carbon quedó muy por debajo de su anterior entrega. Pruébalo, no lo dudes, pero que no te engañen. Es un juego correcto con algunos detalles destacables, sin más.
Bueno, y como siempre os digo, gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!